Y entramos a un tema que es clásico, que es, digamos, el nominalismo y los universales, un poco Guillermo de Ockham, que mencionaremos, porque es, digamos, cuando pasa el momento clásico de la escolástica, siglo XIII, entramos en el siglo XIV. Claro, hay muchos más teólogos, hemos mencionado los principales. Entre los franciscanos hemos visto a Alejandro de Jales, maestro de San Buenaventura. Hay otros como Joaquín de Fiore, con toda una teoría de la historia. Bueno, son teólogos más bien, pero bueno, también con aspectos filosóficos. O el propio Ramón Lull, que era terciario franciscano. Bien. Siempre se le da un lugar importante a Duns Scoto, que vivió entre 1270 y 1308, murió 38 años, muy joven, porque sienta la postura clásica durante bastante tiempo de todos los franciscanos. Es como el autor principal y por tanto se adhieren a él. Él es contrario también a temas aristotélicos, como casi todos los franciscanos, más bien digamos, se apoyan en San Agustín, y luego sobre todo destaca en 3 puntos, que los destacamos porque también ahí va a enganchar Guillermo de Ockham. Primero, la individualidad de las cosas se basa en formas, no en la materia. Habría que dedicar mucho tiempo a explicarlo porque Santo Tomás piensa con Aristóteles que es en la materia. Pero dice, no. Dios crea cosas que ya tienen una forma, de manera que se basa en las formas, también el ser humano principalmente. Después, el primado de las facultades, nos ha parecido ya en San Buenaventura, lo tiene la voluntad, no el entendimiento. Es decir, ¿qué es lo que manda en el ser humano? La voluntad. En concreto, el amor hacia es lo que mueve todo. En parte es verdad, aunque uno diría, pero claro, hay que saber hacia dónde uno va. Eso lo reconoce la inteligencia, si no, uno no se inclina a ninguna parte, ¿no? Pero bueno, el tema ciertamente es matizado y necesita combinar bien. Y el tercer punto sería la voluntad divina. Claro, con esa primacía de la voluntad esto pasa a Dios. Dice, la primacía no está en la razón, la primacía está en la voluntad también. Lo más propio de Dios, la voluntad, lo que Él quiere. ¿Qué quiere? Pues el bien, ¿verdad? Pero también organiza el mundo como quiere, con una libertad suprema. Esto lo defienden muchísimo. Claro, es una voluntad que incluso puede parecer un poco irracional. No se basa en la razón. Aunque digan, hombre, habrá que hacer las cosas de una manera razonable, ¿no? Eso lo admitirían, claro. Pero con matices, porque dirán, una cosa es buena porque Dios ha mandado que sea buena, y es mala porque ha mandado que sea mala. Si hubiera mandado lo contrario, así sería. Los ejemplos a veces no son muy buenos y es un poco desconcertante el tema, porque digamos, la tradición tomista es las cosas tienen una razón dentro, pero aquí dice, no. Lo que Dios con suprema libertad, las cosas no le ponen a Dios obstáculos. Dios hace con suprema libertad. Si una cosa que es buena, si una cosa es mala, y punto. El ser humano tiene que obedecer. Guillermo de Ockham entra precisamente ahí. Entre 1300 y 1350, hemos dicho, Duns Scoto murió en 1308, Guillermo de Ockham nace en 1350. También 50 años, dura más, pero era de Ockham, una localidad inglesa, y era una personalidad pues muy movida, en un momento también en que los propios franciscanos también siguen teniendo bastante lío, con gente un poco, digamos, pues, como diríamos, que piensa mucho en el final de los tiempos, en plan de Joaquín de Fiore, y luego también ante la Santa Sede, que en ese momento está en Aviñón, el Papa, pues son muy críticos, y bueno, es un tema complicado. Entonces, él es muy radical en 2 puntos, parte de Duns Scoto, pero diríamos lo rebasa. Primero ya se olvidan las formas, solo existen individuos. Las ideas que tenemos, en realidad son generalizaciones y no están en las cosas. Son nombres, pues se llama nominalismo. Es decir, cuando digo perro, no existe perro, existen perros, y cada uno es distinto. Claro, en parte es verdad, pero en parte es una problemática bastante potente, ¿no? Dice, usamos términos universales que no están en las cosas, nombres comunes que son solo generalizaciones para grupos. Conocer con claridad es conocer individuos, así es el conocimiento de Dios, de los ángeles. Bueno, Santo Tomás pensaba lo mismo, el conocimiento de Dios conoce una cosa por otra, no necesita andar pensando, algo tal cual, uno por uno. Y sin embargo, dice, hombre, pero tiene algún fundamento nuestro conocimiento, ¿no? Él piensa que no, y además lo combate. Solo existen individuos. Duns Scoto había hablado de formas que daban la individualidad, individuos. La segunda entronca con lo que hemos visto de Duns Scoto, Dios obra con total libertad, así todo, no hay que buscar razón. Y también incluso las cosas de la fe son así. Y él enuncia, aplicado a esto y en general, un famoso principio, bueno, que es útil también, ¿no? Entia non sum multiplicanda sine necessitate. No hay que multiplicar las cosas si no hay necesidad. No hace falta hacer más distinciones. Oye, es así, ya está. No hay términos, no hay conceptos, hay cosas. Bueno, pues ya está, no inventemos más de lo necesario, no hace falta inventar más cosas, punto. Esto
lleva desde luego plantea un problema, porque dice, bueno, entonces, ¿cómo es exactamente nuestro conocimiento? Teniendo en cuenta que realmente manejamos mucho las nociones, ¿no? Funda, en cierta manera, un empirismo radical. Lo que hay que hacer es conocer las cosas como son, en su individualidad, aquí esto, aquí esto, aquí esto, aquí esto, y después generalizaciones que son relativamente válidas. El hecho es que el nominalismo se extendió por París, la Universidad de París, modas que se imponen, y también llegó a otras universidades y se impuso bastante. La escuela tomista, digamos, los comentaristas son muy contrarios también, porque se sienten atacados y también atacan mucho a Ockham, y a veces eso de forma bastante... Entender a Ockham, aquí no hemos hecho nada más que una cosa muy por encima, porque entender con el vocabulario hay que entrar en cómo funciona la inteligencia con todos sus pasos, es un tema bastante difícil, solo lo hemos hecho por encima. Y entonces a veces crearon, digamos, la escuela tomista una imagen exagerada incluso de lo que ha pasado. Dice, pues después de Santo Tomás, la catástrofe de Ockham. Bueno, hay que decir que en realidad Santo Tomás fue apreciado por la orden, no fue apreciado por otros, en todos esos combates anti-aristotélicos que hubo, ¿no? La tradición de Santo Tomás es canonizada en 1300 y pico, y luego en realidad cuando triunfa la Suma Teológica es en 1500 y pico, es cuando se imponen a las universidades. O sea que esta historia es más complicada de lo que parece. Pero en fin, ahí lo dejamos. Los universales, el tema de los universales. Claro, lo que hemos dicho, ¿cómo vamos a prescindir de las ideas con las cuales conocemos? ¿Esto qué valen? Santo Tomás dice que todo parte de los sentidos, o sea, no tenemos ideas preconcebidas. Y sin embargo, las ideas, ¿de dónde proceden? Tienen que proceder las cosas. Es verdad que uno analizar muchas ideas vienen de vocabulario, que también es un tema que merece ser pensado, ¿verdad? Por el vocabulario incorporamos la mayor parte de las nociones que manejamos, aunque luego les damos una versión personal, ¿no? Porque cada uno piensa un poco distinto en el contenido de las cosas. Muy bien, claro. Uno dice, el avance de las ciencias en realidad se ha hecho pues también conociendo más tipos de cosas, y por tanto cosas a las que pones nombres que responden a un formato que se repite. Esto no ha disminuido. Digamos, si uno ve la expansión de las ciencias, toda la química, toda la física, que ha entrevisto objetos, tipos de objetos que son nuevas clases. ¿Cómo vas a prescindir de nombres? Los electrones, los protones, el azufre, todas las propiedades que tiene toda la materia, ¿no? En todos los aspectos, el sistema digestivo, eso qué valor tiene, esas abstracciones. Digamos, la ciencia ha avanzado a veces de abstracciones, que además son útiles, se ve que funcionan. Entonces, claro, esto plantea un problema delicado, porque por una parte es verdad que cada cosa es distinta, y que si un electrón está en un sitio distinto, pues ya solo por estar en un sitio distinto ya es distinto, está metido en un conjunto de fuerzas distinto. Ya eso haría que en algún sentido fuera distinto, aunque a lo mejor formalmente es igual, la masa, la carga, etcétera. Bueno, plantea un problema que ha atravesado la historia, así que no es, si no lo piensa, pues parece que es una tontería. Deja de ser una tontería cuando lo piensa, ¿Cómo pasamos de la realidad al conocimiento? Y también por qué el conocimiento está organizado. ¿Por qué está organizado? ¿Y por qué la realidad está organizada? Es decir, ¿por qué obtenemos formas de la realidad? ¿Esas formas están en la realidad de alguna manera? La antigüedad dirá que sí, y a veces de una manera sorprendente, con cosas que nos parecen extrañas, precisamente porque quizá no nos planteaba el problema y por tanto no hemos intentado resolverlo. Cuando uno oye por primera vez hablar de las ideas platónicas, le parece una cosa rarísima. ¿Para qué dice esas cosas tan extrañas? Pero claro, cuando uno se da cuenta más de las razones que están detrás, dice, bueno, algún fundamento tiene, porque detrás de que hay un mundo de ideas del cual se han tomado las cosas, todas las cosas, hay una percepción de que si una cosa se repite tiene que tener causa única. Esto le puede pillar a uno de sorpresa. Si viéramos un jeroglífico repetido en un bolígrafo, que parece jeroglífico, y después en un modelo, en un parque, ¿no? Han hecho un seto que tiene esa forma, un jeroglífico, que es una cosa complicada, y después viéramos un templo egipcio donde está, diríamos, aquí tiene que haber una relación, no puede haber salido por casualidad esa forma, ¿no? Que se repite. Claro, pero eso pasa con toda la realidad. Cosas que son a veces muy complejas, como son los sistemas, de tantas cosas, ¿cómo se puede repetir? Tiene que proceder de una causa común, cosa que, por ejemplo, en la biología sucede. Uno ve un tipo de seres y, claro, todos en el fondo proceden de un primero, el cambio de las especies. Al final hay que reducirlo, porque es un cambio importante, tiene que provenir de un sitio. Cosas muy simples pueden hacerse a la vez, bueno, pero no interesa que nos extendamos en esto, solo simplemente decir que, bueno, no estaba loco Platón, vamos. Dice, tiene que haber algunas ideas de las cosas. Los cristianos directamente lo ponen en Dios y se acabó, que es el creador, ¿no? Aristóteles piensa también otra cosa rara aquí, que también uno de los sorprendentes, que ya lo han mencionado un poco, que es que hay un intelecto agente
que es el que abstrae el contenido intelectual de las cosas, porque ¿cómo pasamos de las cosas a que el contenido intelectual lo poseamos? ¿Nos lo inventamos? ¿Cómo es ese proceso? Que es una especie de iluminación, de captación del contenido intelectual de algo. Es verdad que para esto estudiarlo más detenidamente hay que hacer una especie de fenomenología de los distintos modos en que se produce esto. O sea, ¿cómo llegamos a una idea de electrón, por ejemplo? Pero ¿quién diría eso? ¿Quién llegamos a una idea de continuidad? O una idea de abstracto? O una idea, bueno... Las ideas tienen una génesis compleja. Entonces dice, Aristóteles piensa que sobre nosotros que tenemos una experiencia sensible, sobre lo sensible hay una especie de iluminación que nos permite captar lo inteligible, lo que está presente en la inteligencia. También la solución parece rara, pero es que realmente hay un salto tremendo entre la experiencia de los sentidos, estoy notando que esto es rugoso, a tener una idea, ¿no? Claro, es que es otro nivel, es otra cosa, una idea que es una cosa que está en mi conciencia, que yo la percibo inteligentemente, y una cosa que siento. La realidad la hemos sentido, la vista quizá es como más formal, pero los conceptos, vamos, es una cosa bien fuerte, ¿no? Bien potente, ¿no? Santo Tomás piensa que el conocimiento parte de los sentidos, unas ideas sensatas y innatas, quiero decir, que estén ya desde siempre ahí, y aunque algunas de las ideas se captan inmediatamente, ¿no? La idea de realidad, pues en cuanto percibo algo ya sé que existe la realidad, o que el todo es mayor que la parte, que son cosas como evidentes, inmediatas, ¿no? Pero ni siquiera esas piensa él que las tenemos anteriores. Bueno, realmente hay un problema, y sigue siendo interesante el pensar cómo se produce esto. Santo Tomás de Aquino piensa que efectivamente hay una iluminación, pero eso pertenece a la propia naturaleza de la inteligencia, lo hace la inteligencia tal cual, no recurre a nada extraño. Vimos, lo hemos mencionado muy de pasada, que en la Universidad de París, en los años de Santo Tomás y de San Buenaventura, una discusión bastante fuerte, porque un comentarista de Aristóteles, Averroes, estaba empeñado que Aristóteles pensaba en un intelecto agente separado, o sea, una especie de iluminación externa. San Agustín había hablado de unas verdades eternas, que hemos mencionado, que también en el fondo uno las capta de alguna manera desde fuera de sí, llega a ellas porque de alguna manera está en el verbo, en el fundamento de la realidad, lo vimos, ¿no? Esto está dicho todo muy rápidamente. Conviene darse cuenta de que detrás de esto, que lo ha pensado gente muy inteligente, hay una realidad que a lo mejor a nosotros, como no hemos pensado nunca, no percibimos la problematicidad que hay, pero es así como se han ido pensando las cosas y por tanto aquí realmente hay un gran tema. Cómo están las formas en las cosas, cómo las captamos en el conocimiento.